Hola, buenos días. Hablamos otra vez de humanismo, renacimiento y reformas. Estamos más precisamente hablando del Renacimiento, un arte que se inspira de la antigüedad, un arte que representa una revolución a nivel cultural en Europa. Y esta revolución empieza en Italia, que es un foco mayor del Renacimiento. La verdad es que sería mejor hablar de focos mayores en Italia para el Renacimiento. En efecto, Italia se compone de estados diferentes. Existe entre ellos una competición, una competencia fuerte. Dentro de cada estado también se afrontan familias dominantes y este enfrentamiento se hace a través de la violencia, pero también a través del arte. ¿Por qué hay que hacer siempre mejor que los otros? El, el hijo quiere hacer mejor que su padre, la familia más poderosa de una ciudad quiere mostrar su poder con las obras de arte más impresionantes y cada estado quiere mostrar que es más fuerte, más poderoso y a nivel cultural más desarrollado que los otros. Por eso Italia es un foco importante. En Italia hay varios focos del Renacimiento. En el mapa que presentamos aquí hay tres: Roma, Florencia, Venecia. La influencia de Italia es fuerte. A su vez recibe también la influencia de la imprenta, que en Europa se difunde a partir de Maguncia y del trabajo de Gutenberg. Vamos a ver dos ejemplos de focos en Italia: Florencia primero y Roma segundo. Roma, en efecto, es la ciudad pionera del 400. Es un foco del Renacimiento y es una ciudad pionera porque muchas cosas empiezan en Florencia. El 400, ¿qué es? Pues es una palabra italiana que significa 400, es decir, los años 1400, y por eso se trata del siglo XV. Pero hablando de arte, cuando se utiliza en francés y en español esta palabra italiana, se entiende que hablamos de arte. Tenemos en la imagen que podéis ver dos símbolos: las armas a la izquierda de la ciudad de Florencia y a la derecha se trata de las armas de la familia de Medici, que es la familia más poderosa de la ciudad. Es una ciudad de mecenas, es una ciudad de comerciantes y banqueros que se vuelven poco a poco los líderes de la ciudad. Esta ciudad la vemos aquí en una fotografía impresionante en invierno. Podemos ver, empezando a la izquierda, en el río, un puente cubierto de edificios. Se llama el Puente Viejo y es el único puente cubierto de casas que existe en Europa. Es como una calle que atraviesa el río y así eran los puentes en Europa. Este es el último. A la derecha podemos ver, vamos poco a poco a la derecha y podemos ver una torre oscura. Se trata de la torre del palacio de la ciudad. Entonces es el equivalente del campanil que podemos encontrar en las ciudades del norte, Paso de Calais. Aún más a la derecha tenemos un conjunto impresionante con un campanario blanco, con una cúpula impresionante, pues se trata de la Catedral de Florencia. Y por esta catedral vamos a empezar, y así vamos a ver en qué Florencia es una ciudad pionera. La Catedral de Florencia fue construida en la Edad Media y los arquitectos tuvieron un problema,
es que tenían mucha ambición, querían hacer la catedral más impresionante, pero no supieron cómo concretamente construir la cúpula. Y por eso durante muchos años esta catedral se quedó sin cúpula, entonces completamente abierta hacia el exterior y en caso de lluvia, pues había lluvia, había agua dentro de la catedral. Y es una situación muy ridícula para una ciudad tan ambiciosa y orgullosa como Florencia. Y por eso la ciudad, y en esto la familia de Medici tuvo un papel importante, la ciudad decidió organizar un concurso para encontrar el que pueda realizar por fin la cúpula necesaria. Y este concurso lo ganó un tal Filippo Brunelleschi. Brunelleschi propone una solución para un problema enorme. En efecto, la cúpula, el interior de la cúpula, mide 41 metros, el exterior más de 50 metros, lo que es mucho, pero es más o menos lo mismo que la cúpula del Panteón en Roma. Pero hay un problema que no existe en la cúpula del Panteón, es que hay que edificar esta cúpula a unos 53 metros de alto. Y eso significa que para realizar la cúpula como lo habían hecho los romanos, es decir, con andamios, con un encofrado de madera, hay que gastar un dinero absolutamente enorme, hay que cortar muchísimos árboles y eso concretamente a nivel financiero y técnico es casi imposible. Pues tuvo que encontrar otra solución para construir esta cúpula que representa un enorme desafío técnico por diferentes motivos y al final realiza efectivamente no una cúpula sino dos, una interior, una exterior y organiza las obras con un sistema constructivo que permite construir desde dentro la cúpula sin entonces los grandes andamios, sin el encofrado que se necesitaba para trabajar como los romanos. Pues es una hazaña impresionante y por eso Florencia, de nuevo, es una ciudad muy orgullosa y orgullosa de su catedral. Así la vemos acabada. Es una catedral pues con la cúpula más grande del mundo. Aquí la vemos desde dentro. Después de la construcción la han decorado con un fresco muy importante. Pues eso es la obra que dio a conocer a Filippo Brunelleschi, pero Brunelleschi ha hecho también algo muy impresionante que hace otra vez de Florencia una pionera, es la Capilla Pazzi. La Capilla Pazzi es un pequeño edificio religioso dedicado a la familia Pazzi, es una familia enemiga de la familia Medici. Y esta capilla es muy importante porque rompe completamente con la arquitectura anterior. La catedral, bueno, es típicamente italiana, pero es una catedral que conserva elementos del arte gótico, que es el arte que domina en los siglos XIII, XIV, XV. Y rompe completamente y utiliza por primera vez desde la antigüedad los elementos arquitectónicos, los elementos de la arquitectura greco-romana. Las columnas, los arcos, las bóvedas, la cúpula, todos estos elementos son elementos de la arquitectura greco-romana. Cuando observamos estas fotografías del exterior, del interior de la capilla, vemos que esta capilla no tiene absolutamente nada que pueda parecerse al gótico. Así, entonces, podemos decir que gracias a Brunelleschi,
es el renacimiento de la arquitectura antigua. En esto, pues, Florencia es una pionera. Lo es también con una pintura, con un fresco de un joven artista que murió muy temprano y que realizó en el principio del siglo XV una pintura que por primera vez respeta completamente las reglas de la perspectiva geométrica. Gracias a estas reglas, cuando se observa la pintura desde cierto punto, es lo que ilustra el dibujo de la derecha, la obra da una impresión de profundidad, de relieve, de 3 dimensiones. Es la primera vez que se hace de forma tan perfecta. ¿Y quién definió los principios de la perspectiva geométrica? ¿Quién escribió estos principios? Bueno, un autor que ya conocéis, Filippo Brunelleschi. La ciudad es también pionera con sus escultores. Ya conocéis el David de Donatello, que es el primer desnudo del arte occidental desde la época greco-romana. Se nota que este mismo personaje, que es un personaje bíblico, inspiró a Verrocchio, inspiró a Miguel Ángel a principios del siglo XVI. Y notamos con estas estatuas que los artistas quieren obtener una posición, una actitud realista, y vemos también que estos personajes tienen mucho realismo a nivel anatómico. El objetivo es el realismo. Y se trata también aquí de romper con lo que se hacía en la época gótica. Se inspiran del arte, de las esculturas griegas y romanas. Sin embargo, el tema, aquí tratado de forma muy, antigua, el personaje es un personaje bíblico. Es un personaje bíblico. Efectivamente, se trata de una historia del Antiguo Testamento, en la Biblia, que cuenta cómo los hebreos tenían que afrontar un pueblo enemigo, los filistinos, y se afrontaron 2 campeones. El campeón de los hebreos es un jovencito que lucha con una honda, entonces puede arrojar, puede tirar piedras, y frente a él está un gigante, está un soldado, un guerrero muy impresionante. Y este soldado muy impresionante, David lo mató con una piedra. Parecía débil y sin embargo fue vencedor en esta batalla. Y lo interesante es que en estas 3 estatuas los artistas eligen momentos diferentes. Donatello y Verrocchio eligen un David vencedor que ya ha matado a Goliat y que también le cortó la cabeza. Y entonces el personaje que vemos aquí es un vencedor. Mientras que David elige el momento que precede la lucha, el momento en el que David observa su adversario y prepara su honda. Otra obra también pionera es la obra de Sandro Botticelli, pintor que ya vimos, que se llama El nacimiento de Venus. Es una obra muy interesante, porque por primera vez tenemos a una mujer desnuda que no sea una Eva rechazada del paraíso terrenal. Entonces aquí no vemos a una mujer que tiene vergüenza de enseñar su desnudez, es una mujer de la antigüedad, es una diosa, porque además la pintura aquí no es una pintura religiosa católica, sino una pintura mitológica, y eso también es nuevo. No representan un tema católico o bíblico, representan un tema mitológico. Aquí entonces vemos en el centro a la diosa Venus, la diosa rubia que nace del mar. Vemos a la izquierda 2 personajes que simbolizan los vientos, Céfiro y Gloris, que la llevan hacia la costa, y precisamente en la costa un personaje femenino simboliza la primavera que cubre con un vestido a la diosa Venus.
El pintor aquí se inspira de la mitología, trabaja mucho con filósofos, se inspira también de símbolos, de temas de filosofía. Representa aquí, quiere representar una belleza ideal, una belleza también poética. Y lo interesante es que en la actitud que tiene esta mujer podemos reconocer la influencia de estatuas greco-romanas como la Venus dei Medici, que es una estatua que estaba en la colección de la familia de Lorenzo el Magnífico. Y así podemos ver aquí claramente esta influencia fuerte de la antigüedad y la búsqueda de la belleza ideal. Pues entonces, claro, Florencia es un foco importante porque es el gran pionero del redescubrimiento de la antigüedad, del arte antiguo, y los artistas redescubren la antigüedad, imitan la antigüedad, pero quieren también superar la antigüedad. Con el siglo XVI pasamos a otro foco, Roma. Roma es el foco mayor del Cinquecento. El Cinquecento, pues los años 1500, entonces el siglo XVI. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI las guerras, los conflictos internos debilitan mucho a la ciudad de Florencia y entonces Roma domina. Roma, que es la ciudad de los papas. Aquí tenemos en el centro las armas del papa, tenemos la corona, la tiara pontifical, la tiara papal. Tenemos también las llaves, la llave de oro del paraíso, la llave de plata del infierno, ya que se considera que el Papa, sucesor de San Pedro, designado por Jesús jefe de la Iglesia cristiana, posee las llaves para acceder al paraíso o al infierno. La Iglesia está aquí para guiar a los católicos hacia el paraíso. El Papa efectivamente es un personaje clave en Roma porque es un jefe religioso, es un líder religioso, pero es también un monarca, es un jefe de Estado y es, por supuesto, un mecenas muy importante porque tiene toda la riqueza de la Iglesia Católica. Aquí tenemos tres de estos mecenas mayores, Julio II, León X de Medici. Es interesante porque es uno de los hijos de Lorenzo el Magnífico y también Pablo III. Lo interesante aquí es que tenemos su retrato realizado por grandes artistas del Renacimiento. Una de las obras que piden estos mecenas es el retrato que les ofrece una forma de eternidad y de gloria inmortal. Pero la gran obra de los papas, lo que quieren hacer es reconstruir la Basílica San Pedro de Roma. La Basílica San Pedro de Roma es el corazón de la ciudad, el corazón religioso de la ciudad de Roma. Es una iglesia hoy en día muy impresionante, es la más grande de la cristiandad. Y esta iglesia está instalada en el Campus Vaticanus, un lugar de la ciudad antigua de Roma donde había un circo donde pues pasaron carreras de carros, pues es el ocio preferido de los romanos, pero se convirtió poco a poco, se abandonó, se convirtió en cementerio. Se dice que aquí fue enterrado San Pedro y por eso el emperador Constantino construyó la basílica, una basílica que los papas quieren reconstituir. Aquí vemos la evolución histórica, la basílica de San Pedro, que los papas quieren reconstruir más grande, más impresionante, más lujosa,
pues la iglesia que merece en la ciudad capital del mundo católico. Pero eso necesita mucho dinero y veremos cómo los papas pagan esta iglesia. Lo importante aquí es que van a dar mucho trabajo a artistas y vamos a ver dos artistas que se distinguen. El primero ya lo conocéis porque pintó muros de la residencia del Palacio del Papa Julio II. Se trata de Rafael, que pintó la Escuela de Atenas, que ya hemos evocado. En esta Escuela de Atenas, a la derecha podemos encontrar un autorretrato de Rafael, aquí está. Y este pintor es muy importante, puede trabajar en fresco, puede trabajar en pintura al óleo, puede también puede inspirarse de temas mitológicos, es lo que tenemos aquí a la izquierda, el triunfo de Galatea, es un tema mitológico, pero se conoce sobre todo mucho por su virgen con el niño Jesús. Ha realizado una cantidad impresionante de virgen con niño, con tamaño diferente, forma diferente, paisaje y contexto diferente. Pero es un pintor muy famoso del Renacimiento y del Renacimiento romano. Su rival es otra persona que también ya conocéis, se trata de Miguel Ángel. Miguel Ángel es un escultor, ya sabéis que realizó su David para Florencia, pero trabajó mucho para los papas. Efectivamente ha realizado, ya lo vimos también, la famosa piedra del Vaticano, que firmó, porque la realizó a los 24 años y nadie quería creer que pudiera ser el creador, el artista genial que la había esculpida. Tenemos también el famoso David y tenemos aquí la tumba del Papa Julio II, que está en Roma, en una de las iglesias de Roma, y en esta tumba se destaca una escultura que está en el centro, que es la escultura mayor de esta tumba, y es el Moisés. Es el Moisés, pues se trata de un profeta judío de la antigüedad, del Antiguo Testamento de la Biblia. Es el personaje que recibe las tablas de las leyes por parte de Dios en el desierto. Y aquí lo vemos en un momento preciso y en una posición dinámica. En efecto, ya tiene las tablas de la ley, se nota. Está a punto de levantarse y se nota que en su brazo su brazo izquierdo hay una tensión fuerte porque efectivamente en aquel momento Moisés está muy enfadado porque, bueno, al bajar del monte donde habló con Dios, donde recibió las tablas de la ley, donde firmó la alianza con Dios, se da cuenta que su pueblo está adorando a un ídolo y por esto está muy enfadado y es lo que quiere reflejar esta estatua. Habréis notado también un detalle un poco raro que no vamos a evocar ahora, lo veremos más tarde. Se trata de cuernos. Es un poco raro tener dos cuernos en la frente. Pues entonces, ya lo sabemos, Miguel Ángel es un escultor y un escultor genial, sobre todo cuando trabaja con el mármol, pero tenéis que saber que es también un arquitecto y fue el que concibió la cúpula de la Basílica San Pedro de Roma. Cúpula absolutamente enorme, es una verdadera hazaña. Entonces tiene también esta capacidad de realizar obras arquitectónicas. Y el Papa Julio II va también a pedir
a Miguel Ángel otra obra, y es una obra que es un problema para Miguel Ángel porque el papá quiere una gran pintura en la cúpula, en el techo de la Capilla Sixtina. Aquí vemos a la izquierda una reconstitución de lo que podía ser la Capilla Sixtina antes del trabajo de Miguel Ángel, y se sabe que había una cúpula, que había un techo que representaba un cielo azul con estrellas. Y el trabajo de Miguel Ángel es pintar todo este techo, lo que es un trabajo enorme, y el problema es que Miguel Ángel no es un pintor. Lo dice al Papa, no ha pintado nada desde la época de su aprendizaje. Entonces, es un escultor, tiene conocimiento en arquitectura, pero no sabe nada de pintura. El Papa no quiere saber nada, exige esta obra de Miguel Ángel. Bueno, ¿cómo no se puede decir que no al Papa? Miguel Ángel se pone al trabajo y entonces tiene que pintar entre 1509 y 1512 un fresco de 460 metros cuadrados, que es un trabajo enorme, y es un trabajo enorme además porque Miguel Ángel pinta solo. Trabaja con algunos asistentes para preparar la superficie que tiene que pintar, para preparar la pintura, pero él pinta casi solo, porque no está contento con el trabajo que podrían hacer ayudantes. Y representa en este techo la creación del mundo. Representa la creación del mundo. Es un tema muy optimista. El mundo es joven, el mundo acaba de crearse. 25 años después, el Papa Pablo III va a pedir otro trabajo a Miguel Ángel, la pintura del muro del altar, el muro del fondo de la Capilla Sixtina, un trabajo muy importante también porque es una superficie de 167 metros cuadrados y pasa también años en realizar esta obra. Es una obra completamente diferente que representa el fin del mundo. Entonces, el techo muestra el nacimiento del mundo, la creación del mundo. El muro del fondo del altar muestra el fin del mundo, el juicio final. Es un trabajo difícil y es un trabajo especial porque Miguel Ángel tiene que pintar a fresco. Es decir, que pinta en un muro, pero en un muro con una superficie cubierta por un mortier fresco. Es decir, que primero se aplica en el muro el mortero y el pintor tiene que hacer su trabajo en el mortero fresco, porque así la pintura integra el muro y se vuelve casi eterna. El problema es que es un trabajo que hay que hacer muy rápidamente y además no se puede retocar, no se puede cambiar lo que se ha hecho. Vemos aquí una reconstitución a la izquierda de Miguel Ángel trabajando y trabajando acostado. Al parecer no trabajó así. El dibujante que hace esta reconstitución se equivoca, porque tenemos un dibujo que ha hecho Miguel Ángel de sí mismo pintando y vemos que está de pie. Y se puede imaginar que trabajando así durante años fue algo muy, muy duro para sus espaldas, para su cuello, para sus brazos, y efectivamente se sabe que sufrió mucho por esta posición y por el trabajo que tenía que hacer. Además, no es fácil concebir unas pinturas tan grandes porque hay que anticipar la manera de verlas desde abajo, desde lejos, con las desformaciones. Bueno, es un trabajo absolutamente enorme y aquí también tenemos una verdadera hazaña, un exploit. Pues el resultado de este trabajo lo tenemos aquí. Artistas ya habían pintado paredes laterales y
Miguel Ángel entonces pinta el muro del fondo con el juicio final y el techo que representa pues la creación del mundo, y entre estos elementos tenemos la famosa imagen de Dios que da la vida a Adán. Pero vamos a interesarnos más precisamente al juicio final que está en el fondo de la Capilla Sixtina. Vamos a empezar con lo que pasa debajo. ¿Y qué pasa? Pues en el centro tenemos un grupo de ángeles y ángeles con trompetas. Y lo que pasa es que suenan las trompetas del juicio final. Es el fin del mundo, es el momento de rendir cuentas, es el momento en el que Dios juzga a toda la humanidad y decide quién va al paraíso para toda la eternidad, quién va al infierno para toda la eternidad. Y es el momento en el que todos los muertos salen de su tumba. Es lo que vemos en la parte que está abajo a la izquierda. Los muertos salen de su tumba y notamos que una parte por lo menos de estos muertos suben. ¿A dónde suben? Pues suben al cielo. Y vamos a ver lo que está en el cielo. Aquí estamos en el cielo, y en el cielo lo que podemos ver es en el centro un personaje clave, el juez. Se trata de Dios, pero un Dios representado de una forma un poco rara, porque hace pensar en un Dios greco-romano, en un atleta. No es la manera de representar a Dios. Se representa en general como un anciano, o se representa como Jesús. Y precisamente aquí se trata de Jesús. Lo vemos con sus heridas, heridas en los pies, herida en el pecho. Entonces es una representación de Cristo, pero como lo harían artistas de la antigüedad. Y se trata de un juez que aquí está enfadado, no está contento. Se nota, tiene una cara cerrada y hace gestos violentos. Con la mano derecha hace un gesto hacia arriba. Así suben los que van al cielo, al paraíso. Y con el otro gesto, con el brazo izquierdo, hace un gesto hacia abajo, porque así rechaza hacia el infierno a los condenados, a los malos. Y está enfadado, y por eso a su lado vemos a una mujer. Se trata de la Virgen María, que está aquí para ser un poco el abogado de los humanos, pero parece también aterrorizada, parece tener miedo. Y los que rodean a Dios no se acercan, parecen también tener miedo, se nota en su mirada. ¿Quiénes son estos personajes? Pues son santos. Lo podemos ver a través de algunos objetos que llevan. Por ejemplo, a la izquierda vemos a un hombre que, vemos, solo vemos sus espaldas, y este hombre lleva placas de madera, palos de madera. Pues se trata de una cruz, y se trata de San Andrés, que lleva la cruz en forma de X, en la que murió. En la izquierda vemos a un hombre viejo que lleva dos trozos de llaves, una llave de oro, una llave de plata. Se trata de San Pedro. Aquí vemos entonces a todo el grupo de los santos y notamos que es un grupo rodeado por una multitud de personas, muchos santos, pero también los muertos que suben al cielo, que llegan al cielo, al paraíso. Y es interesante porque vemos que los santos se mueven alrededor de Jesús, giran alrededor de Jesús de esa forma, giran en el sentido de un reloj, y parecen agitarse, parecen tener miedo por
la ira del juez. Y hacen pensar, de cierta forma, a las abejas en una colmena que rodean, que vuelan, rodean, se agitan alrededor de la reina, pues aquí alrededor de Dios. Debajo, otro elemento interesante, el grupo de ángeles lleva trompetas, pero lleva también dos libros. Hay un libro que está a la izquierda, es un libro pequeño. Y en este libro está la lista de los que van al paraíso. Bueno, al parecer no hay muchos nombres en esta lista. Mientras que a la derecha hay un libro mucho más grande, y en este libro hay los nombres, es la lista de los condenados. Parecen mucho más numerosos. Y en esto podemos decir que es una obra pesimista, porque se dice, pocas personas merecen el paraíso, muchas van a ir al infierno. El infierno está aquí, precisamente, lo podemos ver en la parte derecha, abajo, notamos que personas están cayendo, están aspiradas por un hueco en la tierra donde sale fuego, es el lugar donde está el infierno. Aquí lo vemos mejor, pues vemos a estas personas que los demonios traen hacia el infierno. Vemos también un barco, y esto es interesante porque este barco representa un elemento de la mitología greco-romana. Se trata del barquero que se llama Caronte, un barquero que lleva a las almas a los infiernos. En la antigüedad greco-romana, este personaje permitía que las almas atravesen el río Aqueronto, que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Y entonces aquí tenemos la intervención del barquero Caronte, que expulsa a los condenados de su barco para enviarlos a los infiernos. Y lo interesante es que en la entrada del infierno hay un personaje que es el rey Minos. Y el rey Minos es uno de los jueces de los infiernos greco-romanos. Está en la entrada y este juez tiene la cara, tiene el aspecto físico de un personaje histórico que se llama Biagio da Cesena. Era maestro de ceremonias del Papa Pablo III, y el rey Minos tiene el aspecto, tiene el físico de este hombre porque el maestro de ceremonias criticó el número de desnudos del fresco. Y a Miguel Ángel no le gusta que alguien se permita criticar su trabajo. Por eso, en forma de venganza, dio sus rasgos al rey Minos, y ni siquiera el Papa pudo hacer modificar esta pintura a Miguel Ángel. Miguel Ángel, que representó entonces a este hombre con orejas de asno y además con una serpiente que le está mordiendo el sexo. Es una forma de presentar, claro, de forma totalmente ridícula a este hombre. Y eso muestra, y es muy, ya lo sabemos por muchas fuentes, eso muestra que Miguel Ángel tiene muy mal carácter y que tiene de todas formas un carácter muy fuerte. Bueno, con esta anécdota acabamos con el foco renacentista de Roma y pasamos a la influencia que tienen estos focos de renacimiento en Europa, pero eso es otro tema, ya que se acabó la misa por hoy.